quisiera comenzar con unas breves preguntas para los que estamos trabajando todos los días en una gestión de cadena de abastecimiento, y es: ¿quién no ha tenido un faltante? ¿Quién no ha tenido eventos adversos por faltantes? ¿Quién no ha perdido plata por vencimientos? ¿Quién no ha pedido más de lo que necesitaba? Un cero más en el teclado que se fue, no se pidieron 10 sino 100. ¿O quién no ha pedido menos de lo que necesitaba? ¿Quién no ha sufrido porque un pico o un aumento en el consumo se acabó el stock más rápido de lo que uno estimaba y no alcanzó a reponerlo en el tiempo justo? ¿O quién no ha recibido una llamada un día como hoy, por ejemplo, que es viernes, después de las 3 de la tarde, diciéndole: se acabó tal cosa, no tenemos, hay que salir corriendo a buscar, a prestar o a comprar a otro proveedor que no es el habitual? Estas situaciones suelen ser más frecuentes de lo que uno quisiera y de lo que muchos queremos reconocer. Y la inteligencia artificial se adapta naturalmente a este tipo de problemas, y si bien puede que no los solucione todos, está preparada para ser de mucha ayuda de forma eficiente. El día de hoy voy a compartir 3 ideas principales con ustedes. La primera es ilustrar la complejidad de la cadena de abastecimiento en un hospital. La segunda es cómo la inteligencia artificial parece que está diseñada perfectamente para las cadenas de abastecimiento. Y la tercera, por supuesto, y siendo fiel al título de la conferencia, son los retos que representan las cadenas para ser manejadas con la inteligencia artificial. Sobre la inteligencia artificial no hay mucho que pensar, pero sí tenemos mucho por hacer. Normalmente todos tenemos una concepción gráfica de las cadenas de abastecimiento que puede ser muy parecida a esta. Si a uno le dicen: dibújame la cadena de abastecimiento, posiblemente termine con un gráfico similar a este, realmente sobresimplificando la realidad, porque las cadenas de abastecimiento de un hospital no son una, son muchas, y todas son muy complejas. Y dentro de la interacción entre cada actor hay a su vez múltiples actores y múltiples pasos. Por poner cualquier ejemplo, entre un fabricante y el hospital, muchas veces hay un distribuidor, o muchas veces hay actores malos, como los falsificantes o los contrabandistas. Recientemente tuvimos un caso lamentable en Colombia de esta situación. Bueno, después de mucho trajinar, los productos fabricados llegan a un hospital, pero en el hospital es donde sucede la magia. Las personas ajenas a los servicios farmacéuticos o a los departamentos de logística, almacenes o como lo denominen en sus instituciones, nunca terminan de conocer la magia que sucede en un hospital y específicamente en un servicio farmacéutico. Ahí es donde realmente llegan los productos, los adecuamos, los acondicionamos y los entregamos de la mejor forma posible para que finalmente lleguen al paciente. Pero la llegada al paciente no es tan simple como el médico ordena, farmacia lista el pedido y lo entrega en el piso. Hay múltiples actividades que pasan entre el eslabón del hospital y el eslabón del paciente. Para ilustrar la complejidad, comparto con ustedes este diagrama que representa los atributos y los pasos en el sistema de información que tiene que surtir un código. Escúchenme bien, es un código, todavía no ha llegado el producto al hospital de un medicamento nuevo. Tiene que transitar por el sistema de inventarios, donde se le colocan un montón de atributos, el CUM, el IUM, si está incluido en el régimen de control directo, si tiene valor máximo de recobro, si está financiado con el PBS, si es un medicamento peligroso, de alto riesgo, LASA, o es un medicamento de control especial, si ese medicamento va a ser preparado en la central de mezclas, si el hospital tiene central, si no, pues
agregan un paso más en la cadena que vimos anteriormente y hay que enviarlo muchas veces a una central por fuera de las instalaciones del hospital. Si es multidosis o unidosis, cambian las condiciones con las que se almacena el remanente. También puede surtir evaluaciones de seguridad clínica antes de ser incluido, como el Safe Score, para determinar la probabilidad que tiene de confundirse con otros o de ser un medicamento de manipulación peligrosa para el paciente. Debe codificarse en el sistema de historia clínica para que los médicos lo puedan prescribir. Y ahí hay muchas consideraciones. Si son orales, si son sólidos, si son tabletas, si se pueden partir, si no se pueden partir, si son cápsulas, si se pueden abrir o no, si son líquidos, si son goteros, cuántas gotas equivalen a 1 mililitro, o si son líquidos, si son suspensiones, cuánto es el porcentaje de pérdida que representa después lo que termina pegándose de las paredes del frasco, si es inyectable, quién lo va a preparar, la central o la unidad asistencial, con qué se adecua, cuál es la estabilidad que tiene, si es fotosensible, etcétera. Y transita por otros sistemas de información. En el caso puntual de ese hospital, debe ir a unos desarrollos propios que permiten procesos alternos al del abastecimiento, como un aplicativo que se llama Lena, que soporta la revisión de órdenes médicas. Es imposible que en una cadena con tantos actores y con tantos eslabones pues no haya ineficiencias. Son naturales las ineficiencias, básicamente porque la cadena es compleja y está llena de pasos y de etapas. En una encuesta que realizó Cardinal Health a más de 100 líderes de cadena de abastecimiento, casi todos, 94%, aceptaron, y es una verdad que uno ve y dice, estoy de acuerdo, y no es que sea un sesgo de confirmación, que la cadena puede reducir los costos de operación de la institución. Más de la mitad reconoce que las tareas manuales, y pues en la época actual pensemos que las tareas manuales ya no son solo papel y lápiz o lapicero, sino escribir muchos datos en muchas pantallas o en muchos archivos puede considerarse ya una tarea manual, así el producto final sea electrónico, pero solo 1 de cada 3 puede dar fe de que la automatización disminuye costos. Y esto va mostrando un panorama de lo poco implementada que está la tecnología, no solo la inteligencia artificial, sino la digitalización en las cadenas de abastecimiento. Y hay una ineficiencia que a los servicios farmacéuticos nos cuesta mucho, y son las salidas por vencimiento. Esos son datos reales de vencimiento anual de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos, etcétera, en un hospital. Son muchos millones de pesos y dependiendo de los ojos con los que uno los mire, puede decir es mucho, es muy poquitico. Por ejemplo, si esto fuera dividido por el número, perdón, por el valor total del inventario, posiblemente el porcentaje sea menor del 1%, pero en valor absoluto es mucho. Pues es dinero que se pierde, literalmente se echa a la basura. Y pues uno no siempre puede determinar que esto sea producto de una ineficiencia exclusivamente del responsable del inventario. Y se los voy a ilustrar con 2 ejemplos. Este es el ejemplo más fácil. Medicamento adrenalina. Se utiliza para muchas cosas, pero principalmente para tratar reacciones anafilácticas y en algunos casos en paros cardíacos. En este hospital se consumen 70 ampollas al día y cada ampolla cuesta 537 pesos. Pues es un medicamento con un consumo estable, no representa normalmente picos de consumo que lo alerten a uno y abastecerlo muy fácil. Si hipotéticamente llegara un desabastecimiento, pues la solución sería normalmente abastecer un poco más el hospital para tratar de suplir el tiempo que va a tardar en normalizarse el abastecimiento. Bueno, digamos que ahí no hay mucho caso, pero hay casos más difíciles. Por ejemplo, si en sus instituciones hay servicios de cirugía, piensen si tienen disponibilidad de antroleno.
El dantroleno casi nunca se mueve, se utiliza para una condición muy particular que es hipertermia maligna, pero cuando se presenta el tiempo que sucede entre el inicio, el tiempo que pasa entre el inicio de los síntomas y el inicio de la infusión del dantroleno es literalmente vital. Si uno se demora más de una hora, pues la probabilidad de que el paciente salga de la hipertermia es muy bajita. Lo mínimo que uno necesita para empezar a tratar la hipertermia son 12 viales y cada uno cuesta 622.000 pesos. Ya la decisión ya no está tan fácil de decir, mantengo dantroleno con la probabilidad de que no se mueva y que al final se me venzan 12 viales, o me arriesgo a no tenerlo y que cuando se presente una hipertermia maligna yo pueda salir a prestar y pueda ir en taxi, en moto o en lo que sea, que yo vaya hasta las instituciones amigas y me devuelvan el vial. Son dos ejemplos reales, uno fácil y uno difícil, que resaltan la complejidad de la cadena, y no solamente para hacer alusión a que las ineficiencias cuestan dinero, ¿no? Y muchas veces las ineficiencias cuestan la vida de las personas. Y por supuesto, si uno afecta la calidad de la atención con alguna ineficiencia, pues inevitablemente va a tener eventos adversos. 2 de cada 3 de los líderes encuestados reconocen que tienen que tratar con personal frustrado por faltantes. ¿Eso qué implica en la práctica? Que hay que cancelar cirugías, que hay que volver al paciente, que hay que cambiar un tratamiento para otro con un perfil de eficacia y seguridad diferente. Y finalmente, en alguna de esas variantes, vamos a generar eventos adversos afectando la calidad de la prestación del servicio, y no solo la calidad final de la atención otorgada al paciente, sino la calidad de vida de los colaboradores que se encuentran en los eslabones de la cadena. 1 de cada 4 siente carga emocional por el estrés que le genera el abastecimiento de la cadena. Y yo puedo dar fe de eso, es estresante, y cuando uno conversa con las personas de pedidos, normalmente le dicen, sí, yo normalmente estoy preocupado porque hago fuerza para que el proveedor me entregue en los tiempos que tenemos acordados. Y bueno, podrían haber muchas causas de las ineficiencias, la manualidad, personal insuficiente, pero hay una que con seguridad todos compartimos, y es que la cadena tiene tantos pasos y tantos actores, en cada paso va generando datos y al final uno tiene muchos datos para gestionar, pocas personas para recibirlos, procesarlos y tomar decisiones con ellas, y lastimosamente las herramientas inadecuadas. Lo más común es Excel, y puede que Excel tenga beneficios para unas tareas muy específicas, pero para la gestión de datos voluminosos no puede ser la herramienta más adecuada para procesar. Entonces, hasta acá tenemos el escenario perfecto para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, su corazón son los datos, vive de los datos, ama los datos, surte procesos o actividades que requieren el razonamiento humano, y sea lo que sea que usted modele con inteligencia artificial, tiene 3 componentes. No importa si es una red neuronal o cualquier otro tipo de algoritmo, todo se compone de las mismas 3 cosas. La entrada, que son los datos, muchos datos, todos los datos que uno pueda utilizar y tenga a mano y sean de calidad para entrenar un modelo de inteligencia artificial, écheles mano porque valen oro, los datos valen oro en inteligencia artificial. El modelo propiamente dicho, hay muchos tipos de modelos, unos para unas tareas específicas, clasificar, agrupar, predecir, ver o interactuar, como ChatGPT, que recientemente ha dado mucho de qué hablar. Y finalmente una salida, por ejemplo, en el caso de la cadena de abastecimiento, es una recomendación de una cantidad de compra. Sobre los tipos de entrada, hay una gran variedad, es muy versátil la inteligencia artificial, y básicamente cualquier cosa que uno pueda transformar en un dato
ella la va a recibir como entrada, pues son muy populares los archivos, todos estamos familiarizados, generamos archivos durante el día a día del trabajo, los guardamos, los almacenamos en los sistemas de información, pero podrían haber otras cosas interesantes en nuestro caso, como los datos de sensores de telemetría, imágenes para el control de inventario o, por ejemplo, para el control de calidad de preparaciones magistrales, los videos, audio e emails. Con los emails hay algo muy particular que me ha llamado la atención últimamente. Normalmente cuando un proceso no logra estar representado bien en un sistema de información, a todos se nos ocurre poner correos como la solución. No tengo cómo pedirle esto a tal proceso. Sí, me mandas un correíto que yo lo gestiono. Entonces los emails terminan siendo flujos accesorios en la cadena de abastecimiento y sin darnos cuenta nos vamos llenando de flujos de ese tipo que generan datos que después es muy difícil consolidar y procesar. Después de que uno define cuál va a ser su entrada y si la tiene o no disponible, con qué frecuencia y con qué calidad, pues entra a modelar. Los modelos básicamente se utilizan para tres cosas. Para clasificar. Por ejemplo, es común que los suministros se clasifiquen en alta rotación, baja rotación. Hace poquito me preguntaban, Juan, ¿qué es alta rotación? Y yo no lo sé, la verdad, no lo sé. Alta rotación es de qué número para arriba de salidas diarias. O a veces los suministros se clasifican con letras A, B, C o cualquier otro tipo. La inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender a partir de los datos y clasificar. Generalmente lo hace de forma muy eficiente. O podría agrupar o predecir, que es una de las tareas que más se ha utilizado en cadenas de abastecimiento. A partir de un número de consumos, predecir cuál va a ser el consumo del próximo mes o del próximo periodo. Y básicamente estas son las tres tareas que hace la inteligencia artificial y no hay más. Uno a veces dice, venga, la inteligencia artificial, una red neuronal, o que un árbol de decisión, o un KNN, y los nombres son intimidadores, pero sea lo que sea, cae una dentro de estas tres categorías. Y después de que los datos entraron a un modelo que hace una de esas tres funciones, pues uno tiene una salida. La salida puede ser buena o mala. Si es buena, pues ahí no hay mucho que decir. Obviamente hay un conjunto de métricas y de reglas que van guiando la planeación del modelo y si es bueno o es malo se puede ir ajustando, pero puede ser mala por dos cosas. Primero, porque sea tan malo que básicamente sea mejor tirar una moneda al aire para tomar una decisión, porque se subajusta, o porque se aprenda de memoria, entre comillas, los datos, y cuando uno lo expone a datos de la vida real, pues no va a ser preciso porque aprendió demasiado bien, por decirlo así. Y pues sobre la inteligencia artificial yo no quería profundizar mucho porque me interesa más que todo entrar en la tercera parte, que son los retos. Los retos para implementar inteligencia artificial se dividen en tres: los datos, y el tamaño de la pirámide de la diapositiva es intencional. Los datos son lo más importante de la inteligencia artificial. La IA propiamente dicha y la IA de la implementación. Para describir brevemente cada uno, uno es un soñador romántico y cuando tiene archivos en Excel y aprende o consigue o conoce a alguien que sabe de inteligencia artificial, quiere empezar a modelar y tener la respuesta. Y no quiere una solución súper buena con datos de muy baja calidad. Y eso es un común denominador en todos los que manejamos datos. Datos de mala calidad, almacenados de forma inadecuada, con las garantías de seguridad quizá pésimas. Y
lo más común es que todos estemos habituados a tablas en Excel, en el mejor de los casos, o Google Sheet, o lo que quieran. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues preferiblemente uno amarra al Big Data, grandes cantidades de datos. Y, por ejemplo, Excel, en la versión que yo tengo, el número máximo de filas es de 1.500.000. Y habrá procesos que no generen esa cantidad de datos en el día a día, pero con seguridad sí. Si yo quisiera, hipotéticamente, calcular una predicción de consumo a partir de prescripciones médicas, con seguridad en un año paso del millón y ya en 2 años Excel se va a quedar cortico. Entonces, pues, además de generar datos de calidad, hay que procurar avanzar en los sistemas de gestión y administración de datos, bases de datos propiamente dichas que cuenten con todas las estrategias y normas de ciberseguridad. El país tampoco ha sido ajeno a ataques cibernéticos y los datos que nosotros manejamos son datos sensibles porque son, pues, en la mayoría de los casos de pacientes, la historia clínica o la información administrativa, que es información confidencial para la institución. El segundo reto es la IA propiamente dicha. Casualmente hoy se está presentando un índice de implementación de inteligencia artificial que hizo el Centro de Inteligencia Artificial, valga toda la redundancia de la IA ahí, sobre el estado de la implementación de la IA en los países de América Latina. Es una publicación en la que participa el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO y otras instituciones. Y Colombia ocupó el lugar número 6. El primero es Chile, el segundo es Brasil. Y pues uno piensa, ¿será que no estamos dentro de los 3 primeros? No, no estamos dentro de los 3 primeros. Pero esa situación no es exclusiva de Latinoamérica. En esta publicación, que es muy reciente, en Estados Unidos, que es un referente, al menos en el campo de la logística hospitalaria importante, muestran, por ejemplo, que la cadena de abastecimiento está en el dominio número 4, que su aporte a la misión de la institución es entre medio y alto, pero la fase del desarrollo, de la implementación de soluciones de inteligencia artificial, en la mayoría de los casos se está piloteando apenas. Entonces es una realidad que en general los sistemas de salud están rezagados respecto a otros mercados en la implementación de inteligencia artificial, en la gestión de sus actividades de valor. Y pues para asumir el reto de la inteligencia artificial, pues hay que formar personas, hay que invertir en bases de datos, en software, en alianzas estratégicas, Google, AWS, la academia o empresas que se dediquen a inteligencia artificial como su core de negocio, para poder llegar a implementaciones de inteligencia artificial. En salud es muy común que las soluciones estén muy orientadas a la atención del paciente. Sin embargo, aunque son más comunes que en el caso de las tareas administrativas, entre comillas, como la cadena de abastecimiento, lo más frecuente es que se desarrolle el modelo, se publique el artículo y no se logre la implementación. ¿Por qué? Normalmente durante esa fase de extracción de datos, modelamiento, salida, evaluación, que es un ciclo iterativo, se dejan a muchas personas por fuera. Se dejan a los responsables de la arquitectura de datos del hospital, en este caso sería el Departamento de Tecnologías de Información en el Pablo Tobón, o se deja al usuario final por fuera. El usuario final es el que va a recibir la salida y el que va a hacer algo con ella. Es conocido en la literatura como el OPA, el Outcome Action Pairing, y es listo, usted diseñó un muy buen modelo de inteligencia artificial, es maravilloso, pero
si no es capaz de sacarlo del computador del desarrollador, ese modelo no representa ningún beneficio. Si no es capaz de implementarlo en la vida real, ese modelo no representa ningún beneficio. Bueno, el paper de la publicación, pero ningún otro beneficio tangible, en este caso para la cadena de abastecimiento. Y es una falla muy común. De hecho, la implementación es uno de los retos más importantes para cualquier modelo de inteligencia artificial. Voy a poner un ejemplo, no de la cadena de abastecimiento, pero para ilustrar la importancia de este concepto. Supongan que en su hospital hicieron un modelo de inteligencia artificial para predecir los pacientes que iban a requerir atención por cuidado paliativo. Bueno, juntaron datos durante 2, 3 meses, los limpiaron, los prepararon, modelaron, pulieron el modelo y finalmente la salida es un listado de pacientes que requieren que los vea el paliativista. Si uno implementa un modelo de ese tipo, pues lo más lógico es que se le vaya a llenar la lista muy rápido. Entonces la pregunta es, ¿a quién le va a llegar la lista? ¿Cómo la va a ver? ¿Qué va a hacer con ella? ¿Le va a llegar a la secretaria de los médicos para que los llame, les ponga un WhatsApp o lo que sea? ¿O le va a llegar directamente a los médicos por mensaje de texto? Entonces son preguntas que hay que hacerse desde el diseño del modelo cuando ni siquiera se han empezado a recolectar los datos, porque es posible que en el camino sea más difícil corregir el curso. Otra falla muy común es la obtención de los datos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un modelo que identifica errores de prescripción. Llevamos 6 meses recogiendo datos. Y entonces uno se pregunta, bueno, si ese modelo funciona, ¿yo cómo voy a hacer para que cada que un médico genere una orden, el modelo lo corra y la identifique para que el farmacéutico la pueda revisar antes de dispensarla? Entonces, el par salida-acción es muy importante para poder hablar de beneficios tangibles en la vida real. Y para concluir, pues, quisiera resumir la presentación. La cadena de abastecimiento en un hospital es muy compleja, son muchas cadenas de abastecimiento que convergen en un solo lugar. Estamos llenos de ineficiencias en la cadena de abastecimiento. Las ineficiencias nos cuestan plata, nos cuestan calidad, no solo de los pacientes, sino también de los colaboradores. Ese es el escenario perfecto para que la inteligencia artificial entre como un jugador más en el equipo y finalmente lo que esperamos es beneficios tangibles para las instituciones y para los pacientes, que finalmente son pues la razón de ser de cualquier hospital. Y por eso es que la idea con la que quise iniciar y terminar la presentación es que sobre la inteligencia artificial realmente no hay mucho que pensar, pero todos tenemos mucho por hacer. Les agradezco mucho la atención.